Muy buenos días nuevamente a todos. Damos gracias al Señor por el privilegio de poder estar hoy aquí para celebrar su culto público y ahora a escuchar y a exponernos a su palabra. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la exposición que iniciamos la semana anterior, así que si no se conecta a lo que ya fue predicado, puede revisarlo quizás en el YouTube para que pueda ahí unir las ideas de lo que vamos a mencionar hoy. Cristo y su relación con la ley, la segunda parte. Estamos en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, en este recorrido de la exposición del Sermón del Monte. Permítame orar antes de continuar. Oh Señor, gracias por tu infinita bondad con nosotros. Hemos cantado y exaltado a tu nombre y a tu gracia. Y ahora nos proponemos, Señor, escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos. ¿Quién es suficiente para esto? Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a poder dirigir nuestra mente, nuestro corazón hacia tu verdad. Y aún a pesar de nuestras debilidades, de la debilidad del expositor, Señor, que tú puedas obrar en nuestros corazones con poder, cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y trayendo gloria a tu nombre en todo nuestro ser. Señor, bendícenos una vez más por tu palabra y sosténnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo y su relación con la ley, la segunda parte. Estamos realizando, como ustedes conocen, una breve introducción al Sermón del Monte. Ya nos encontramos en la tercera sección del Sermón del Monte. Ya pasamos por las bienaventuranzas y pasamos también por la segunda parte que tendría que ver con esa influencia que ejerce el cristiano en el mundo. Y ahora nos encontramos en Cristo y su relación con la ley. Estamos en el capítulo 5 de Mateo, versículos 17 al 20. Voy a leer todo el pasaje y continuamos. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 17 en adelante. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En esta relación de Cristo con la ley, ya hemos mencionado que iba a ser expuesta en 4 puntos principales, de los cuales ya vimos 2 el domingo anterior. El primer punto que vimos es una relación no quebrantada, en el versículo 17, y donde se dio respuesta por lo menos a 3 preguntas centrales. ¿Qué quiso decir Cristo con abrogar o que no he venido a abrogar la ley? Lo que se respondió fue que Cristo Jesús no vino en su ministerio terrenal a destruir la autoridad de la ley. Él no vino a contradecir, ni a socavar, ni a hacer que la autoridad de la ley de Dios sea quebrantada o anulada. La segunda pregunta también que se planteó es ¿a qué se refería Cristo con la expresión la ley o los profetas? La respuesta concreta fue que la ley o los profetas es una referencia a todo el Antiguo Testamento, que para los tiempos de Cristo era la palabra de Dios revelada hasta esos momentos. Y eso abarcaba todo el canon del Antiguo Testamento. La tercera pregunta que se realizó fue ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando afirmó que Él vino a cumplir la ley? Dijimos que Cristo no vino a confirmar o a establecer la ley, porque la misma ya había sido establecida por el Padre desde el inicio en cada uno de los hombres. Tampoco no se refería a que el Señor cumplió solamente con su obediencia y nada más, lo cual simplificaría la obra de Cristo, y esto es mucho más amplio. Lo que sí significa que el Señor vino a cumplir la ley es que es una descripción en que Él vino a darle un verdadero sentido, y la meta máxima de la Escritura se cumple en cada detalle, en cada enseñanza, en cada acción de la vida de Cristo.
Es decir, la obediencia del Señor en sus acciones, en su mayoría, fueron cumplimientos de diversas profecías anunciadas en el Antiguo Testamento, las cuales Cristo vino a cumplir cada una de ellas. El segundo punto que vimos es una relación afirmada en el versículo 18, y el énfasis fue cómo el Señor resaltó la inmutabilidad, inerrancia y fiabilidad que encontramos en la palabra de Dios, dado que nada quedará sin ser cumplido, ni la más mínima afirmación o detalle, aunque para nosotros pudiera parecernos insignificante, no quedará ningún cabo suelto que no sea atendido o cumplido por el Señor, según las Escrituras lo ha dicho en cada parte de las mismas. O, como lo resume Pablo en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Veremos entonces el tercer y el cuarto punto de los 4 que íbamos a exponer en este tema. Veremos una relación ampliada, que es el punto 3, versículo 19, y una relación compartida, el versículo 20. Vamos con el punto 3 entonces. Una relación ampliada. Leo nuevamente el versículo 19 de Mateo 5. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si consideramos quizás quienes probablemente tengan en mente, qué personaje quizás tenga en mente el Señor Jesús en estos momentos, podríamos concluir que uno de ellos, o uno de estos personajes que quizás estaban en su mente, eran justamente los escribas y fariseos. Este grupo de personas en muchos sentidos, eran estimados como personas muy notables en la nación de Israel. Por un lado, los escribas eran hombres que se dedicaban de manera exclusiva a explicar y a enseñar la ley. No había en ese tiempo dentro del pueblo judío mayores autoridades de la ley de Dios que ellos. Casi siempre dedicaban toda su vida al estudio y a la ilustración de la Escritura, mostraban gran preocupación por ella, la copiaban con sumo cuidado, pasaban la mayor parte del tiempo ocupados en la ley, situaciones que motivaban siempre la consideración de todos en la nación. Los fariseos, en cambio, eran hombres también notables y famosos por su santidad. De hecho, el término fariseo significa separado. Eran personas que se consideraban separados de los demás porque ellos llevaban a cabo un código ceremonial relacionado con la ley, pero que era más riguroso que la misma ley de Moisés. Lograron establecer diversas reglas, normas de conducta, y eran muy rigurosos, incluso sobrepasando el contenido de las Escrituras del Antiguo Testamento. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la escena donde el Señor Jesús presenta, por ejemplo, en Lucas 18, capítulo 9 al 14, que describe la forma como el fariseo y el publicano, dos hombres, suben al templo a orar. Y una de las expresiones del fariseo, él dice que ayunaba 2 veces por semana. La pregunta es, ¿la ley de Moisés o la Biblia demanda eso como preparación previa para venir a la adoración a Dios? Es decir, que ayunemos 2 veces por semana antes de venir. Bueno, pues no, en el Antiguo Testamento no hay pasajes que requieran eso. Sí hay instrucciones en alguna parte del Antiguo Testamento donde se pide un ayuno anual, pero no como lo describe él, que ayunaba 2 veces por semana, como una forma, como un requisito para venir a adorar al Señor. El punto es que este grupo de hombres, conforme pasaba el tiempo, habían elaborado un sistema riguroso de moral y de conducta que había causado en el pueblo una alta estima y que sean reconocidos incluso como modelos de gran virtud. Al punto que a veces alguien podía decir, no tengo esperanza de llegar a ser nunca como los escribas y fariseos. Ellos son virtuosos, viven como santos. Su único objetivo en la vida es cumplir con la religión, la moralidad y la espiritualidad. Sin embargo, en nuestros pasajes del día de hoy vemos cómo el Señor va a resaltar su relación con la ley, y en donde la moralidad y la espiritualidad
sí son afectados por la ley de Dios. En todos aquellos que dicen ser parte de su pueblo y que de manera enfática, como dice nuestro pasaje, nos lleva a considerar la enseñanza de aquellos que dicen ser maestros de la ley, que la evaluemos, que la examinemos, porque ésta debe ir en suficiente armonía y relación con lo que ha dicho el Señor y con lo que el legislador de la ley ha enseñado. Al punto, como dirá luego, que si nuestra justicia no es mayor que la que enseñan los escribas y fariseos, no habría ninguna esperanza de participar de sus promesas eternas. Nuestro Señor establece la conexión con los pasajes anteriores en lo que acabamos de leer. Él empieza diciendo de manera que, o en otras palabras, en vista de lo mencionado, o ya que he enfatizado mi relación permanente con la ley y he descrito mi actitud respecto a ella, he dicho que no he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que la participación, el reconocimiento o grandeza en el reino de Dios para los discípulos será medida o evaluada según cada uno se conforme o no a la ley de Dios revelada. De manera que cada discípulo de Cristo o cada cristiano debe considerar su propia relación con la ley de Dios, y una de las formas de evaluar esto es cuando vivimos y enseñamos a otros la permanencia y la obligatoriedad de los mandamientos de la ley moral. Pero hay una distinción entre cómo lo enseñaban los escribas y fariseos. Muchos de ellos lo hacían desde una perspectiva terrenal, externa y superficial, a diferencia de cómo lo hizo Cristo desde una perspectiva interna y espiritual, que luego se evidenciaría en una vida práctica. Sin embargo, no debemos olvidar que este llamado de obediencia es universal, es decir, todos los hombres están llamados a obedecer la ley de Dios. Por eso el pasaje dice, de manera que cualquiera que quebrante o cualquiera que enseñe mal. Hay una gran responsabilidad delante del Señor y delante de su ley. Y hay tres cosas que quiero mencionar aquí en este primer punto. Cuando el Señor Jesús dice que este es un mandato menor o muy pequeño, no es una referencia exacta a que la ley de Dios tenga mandamientos de menor importancia que otros en su esencia, dado que cada mandamiento de Dios es grande e importante porque Él los ha dado. Más bien aquí parece ser la expresión del Señor Jesús una distinción según la opinión de los judíos. Los escribas y fariseos, ellos sí habían señalado que ciertos tipos de ritos o ceremonias, según la tradición, tenían mayor relevancia, mayor importancia. Y enseñaban así, incluso implantaban esas enseñanzas en la conciencia del pueblo, quienes empezaron luego en su práctica a estimar cada vez más los diversos mandamientos procedentes de la tradición judía y luego estimaban cada vez menos o descuidaban los mandamientos particulares de la ley moral de Dios. De hecho, como veremos en las semanas siguientes, en las siguientes exposiciones, el Señor Jesús va a dedicar todo lo que resta del capítulo 5 para exponer cómo deben relacionarse sus discípulos con la ley moral, en lo referente al homicidio, al adulterio, a los juramentos, al amor al prójimo. Va a estar hablando de todo eso, precisamente para enfatizar que los cristianos o los discípulos de Cristo, estoy hablando de lo mismo, siempre van a obedecer y siempre van a enseñar sus mandamientos de la ley moral antes que mandatos humanos o tradiciones. Por lo tanto, los preceptos o mandamientos morales que determinan nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo, esos mandatos son de mayor importancia que aquellos mandamientos positivos o temporales que fueron dados también en el Antiguo Testamento.
Un ejemplo de esto lo vemos cuando el Señor Jesús compara la institución divina del pago del diezmo versus el ejercicio del juicio, la misericordia y la fe. Él dice en Mateo 23, capítulo 23, versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El énfasis del Señor es, ambos son mandamientos, o son llamados a obedecer por su pueblo. Pero es importante que aprendamos a identificar cuál es más relevante y necesario. Las cosas debes hacerlas en su orden y tiempo correctos. Pero no digas nunca, porque ya hice esto, ya no voy a hacer aquello. Ya cumplí con esto, ya no voy a cumplir con nada acá. Mateo también, capítulo 9, versículo 13, dice, id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos habían puesto tantas estipulaciones o mandatos para guardar el día de reposo, al punto que habían dejado de lado mostrar misericordia. Misericordia a su prójimo, hacer obras de necesidad, hacer obras de misericordia. Claro que guardar el día del Señor es importante para un creyente, pero el Señor nos llama a estar atentos también a las necesidades de los demás a nuestro alrededor y a hacer el bien. Tenemos esa libertad en Cristo para mostrar misericordia en vez de sacrificios. Y por si acaso alguien esté pensando, bueno, pastor, ahora que usted lo menciona, si no vengo los siguientes domingos es porque me dedicaré a hacer obras de misericordia en mi barrio, en mi familia y en mi lugar de trabajo. Claramente debemos de preguntarnos si llegó a pensar así, ojalá nadie haya pensado así. Debemos de preguntarnos si dentro de la misma ley moral hay alguna diferencia entre la primera y la segunda tabla. ¿Cuál de las dos tablas es más importante? Bueno, la Escritura nos dice que nuestras responsabilidades hacia Dios son más importantes en comparación con nuestras responsabilidades hacia los hombres. Se dice que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, lo cual dice que es el primer y gran mandamiento. Y en otro lugar también dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, aunque la primera tabla es más importante que la segunda, como decía también el Señor, es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. De hecho, es incongruente pensar o que alguien diga, yo estoy amando a Dios, yo amo a Dios con todo mi ser, con todo mi corazón, pero que no se preocupe por su prójimo. Es incongruente eso. Así como es contradictorio que alguien diga que se la pasa todo el día o toda la semana mostrando misericordia a su prójimo, haciendo buenas obras, cuidando a su prójimo, y no sea diligente en su adoración personal y pública hacia Dios. Es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, pero debemos aprender a identificar las cosas que son más importantes. Lo segundo a mencionar en este punto es que el texto dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. No hay posibilidad alguna, hermanos y amigos que nos visitan, no hay posibilidad alguna que no tenga una verdadera y genuina relación con Cristo. Alguien que no tenga una verdadera, genuina relación con Cristo y con su ley, y que quiera participar en el reino de los cielos. Todos los falsos maestros, todos los falsos profetas, todos los falsos apóstoles, todos los falsos pastores incluso, que tergiversan, cambian, adulteran, manipulan, desprecian u ocultan la ley, y todos sus seguidores, lamentablemente, no tienen parte en el reino de Dios mientras sigan en esa condición. Judas, capítulo 1, versículo 4 menciona:
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Y segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1, menciona: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El pasaje es muy claro en este punto. Cualquiera que ande por este camino del error, causando mucho daño, y lamentablemente muchos siguiéndole y andando tras ellos, seducidos y engañados con palabras fingidas, estos que constantemente confunden el corazón de sus seguidores, ellos ya están condenados y la justa ira de Dios está sobre ellos. Quizás disfruten de algún bien o reconocimiento en esta vida, pero si mueren en esa condición de rebeldía, cada tilde y cada jota se cumplirá con respecto a ellos, por lo tanto no tendrán parte en el reino de los cielos. Lo tercero, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Sin embargo, no todo es malo. También dice el pasaje, y nos enseña a reconocer a los verdaderos maestros, a los hombres piadosos, a quienes debemos escuchar atentamente sus enseñanzas con respecto a la ley de Dios. Y nos da por lo menos dos características aquí, que son características que evidentemente son propias del Señor Jesús también. Por ejemplo, en Hechos 1.1, Lucas resalta cuál era el fundamento de lo que escribió en su Evangelio, y dice en Hechos 1.1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y eso es precisamente lo que Cristo llama a realizar a sus discípulos o a su iglesia en todo lugar donde se encuentre. Hagan y enseñen. Esta es una gran diferencia entre los escribas y fariseos y Cristo Jesús. Y es una gran diferencia entre los escribas y fariseos y los discípulos de Cristo. Ellos, en el caso de los escribas y fariseos, acostumbraban a hablar mucho, a predicar mucho, a enseñar muchas cosas, pero negligentemente no practicaban lo que enseñaban. Y uno de los lugares más concretos donde encontramos una exhortación del Señor Jesús es todo el capítulo 23 de Mateo, con respecto a eso. En Mateo 23, versículos 2 y 3 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Todo el capítulo es un llamado de atención a los fariseos y a los escribas, quienes se habían vuelto unos teólogos de profesión. Muchas cosas sabían y aprendían. Decían y enseñaban. Y explicaban la ley de Moisés aquí y allá. E incluso obligaban a sus seguidores a obedecerla. Pero lamentablemente no vivían con rectitud en ninguna de ellas, o en su mayoría. Olvidando que Dios lo que escudriña es el corazón. Pablo, dentro de sus instrucciones al joven Timoteo, también le escribió algo similar. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Su llamado a Timoteo y a cada cristiano en general
especialmente a los que realizan la tarea de predicar el Evangelio, es: cuida la doctrina que enseñas, mantén el buen depósito que se te ha dado, pero también cuida tu propia vida, cuida tu conducta que vaya en armonía con lo que enseñas o con lo que estás predicando. Hagan y enseñen con diligencia, y no con la intención de obtener algún reconocimiento de los demás. Quizás nadie te diga nunca: bien hecho, hermano, o bien hecho, hermana. Pero si has sido diligente en el llamado a tu Señor, o si estás siendo diligente en el llamado de tu Señor, es Él quien te reconocerá y te bendecirá. Es Él quien ha logrado que seas partícipe del reino de los cielos sin merecerlo. Es su justicia la que te ha sido depositada a tu cuenta para que hagas y enseñes. Por lo tanto, persevera en ello. Porque si lo haces, la salvación es una evidencia que la salvación ha llegado a tu vida. Y como decía Pablo, también podrás alcanzar a aquellos que te escuchan. Si haces y si enseñas. La obediencia a la ley de Dios se lleva a cabo sin reservas y con diligencia. Los discípulos de Cristo no tienen reservas en la ley de Dios. Son 24 horas al día del Señor, vamos a guardar 26 horas. Amén. Un día recibiremos la recompensa de Dios, un día. No hay mérito en esta obediencia para la salvación, lo sabemos, la salvación es por gracia. Pero si has sido salvado por la gracia de Dios, vas a anhelar obedecer a tu Señor. Por lo tanto, la obediencia que se nos demanda recibirá una recompensa de gracia. Una plena exaltación en el cielo. Serás llamado en el reino de los cielos. Probablemente a muchos no les guste nuestra manera de vivir conforme a la ley de Dios. Vas todo el día los domingos a la iglesia, ese es el cumpleaños de mis padres, ¿por qué no celebras a tu papá, a tu mamá? Hay muchos que no le agrade nuestra forma de guardar el día del Señor. U otras cosas. Y eso traía reproche de los hombres. Pero un día seremos participantes del honor que Dios ha dado a su pueblo. Porque solamente Él ha dicho, solo Él ha dicho: yo honraré a los que me honran. Debemos preguntarnos entonces, ¿cómo es nuestra relación con la ley de Dios? ¿Cómo es nuestra relación con la ley de Dios? Hemos visto cómo es la relación de Cristo con su ley. ¿Cómo es nuestra relación con la ley de Dios? ¿Cómo respondemos a aquellos mandamientos que parecen pequeños? ¿Cómo los enseñamos? ¿Cómo los vivimos? ¿Los pasamos por alto? ¿O nos esforzamos en cumplirlos? Déjeme añadir otras preguntas más personales. Esposo, ¿qué demanda usted de su esposa? O esposa, ¿qué demanda usted de su esposo? Padres, ¿qué demandamos de nuestros hijos? Hijos, ¿qué demandamos de nuestros padres? Hermanos, ¿qué demandamos de nuestros otros hermanos? Pero a estas últimas preguntas añado una. Si estamos demandando algo de nuestro prójimo, como sea que se llame, la pregunta es: ¿hacemos con él o con ellos lo que pedimos o lo que demandamos? ¿O lo que enseñamos? ¿Hacemos y enseñamos? ¿Aquello que demandamos de nuestro prójimo también lo hacemos? ¿O solo demandamos? Si no es así, si no estamos haciendo y enseñando, o si solo estamos enseñando o hablando y no haciendo, si no es así, quizás podríamos estar circundando el camino del fariseísmo. Hablando mucho,
demandando mucho, pero haciendo poco de lo que decimos o enseñamos. Y en lo cual tenemos que tener muy en claro que no hay bendición de Dios allí y no hay reino de los cielos si continúas así. Eso nos lleva al cuarto punto. Hemos terminado el tercer punto, una relación ampliada. Ahora veremos una relación compartida. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, probablemente alguien podría decir, pastor, han sido muy duras las palabras hasta ahora, necesitamos algo más de bálsamo. Son muy difíciles de cumplir todo lo que ha dicho hasta ahora. Pueden decirle que la cosa se pone más intensa aún. Es probable que muchos, como los fariseos, se sientan satisfechos con cumplir ciertas cosas para entrar en el reino. O como preguntó en algún momento el joven rico en los evangelios, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Díganme, ¿cuáles 3 o 4 cosas debo de hacer para recibir las bendiciones de Dios? Bueno, lo que está haciendo el Señor ahora en este último pasaje de nuestra sección es que Él está trazando una línea muy definida, está trazando una línea entre aquellos que participan del reino de los cielos y los que no participan en el reino de los cielos. Y lo que nos está diciendo es, no es suficiente a que te conformes con la justicia de los fariseos. No te conformes con eso, porque ellos dicen y no hacen. Tu justicia debe ser sumamente mayor a la de los escribas y fariseos. No te conformes con cumplir 2 o 3 cosas como parte de la religión para calmar tu conciencia. No te acomodes a una vida llena de beneficios, sin luchas, sin sufrimientos. No pienses que viviendo una vida de pereza, sin la búsqueda espiritual, no creas que si el celo del Señor por su ley no arde en tu corazón, no te acomodes a eso. La justicia que se nos demanda es mayor o superior a la de los escribas y fariseos. Si es que en verdad quieres participar del reino de los cielos, debe ser una justicia mayor. Y ya dijimos muchas de las cosas que los escribas y fariseos hacían, ¿no? En resumen, Cristo ha enfatizado en su relación con la ley a lo largo de todo el pasaje y ahora quiere seguir enfatizando en la urgente necesidad de que sus discípulos en su pueblo, en su iglesia, mantengan la misma relación con su ley de manera a través de la enseñanza y a través de la forma práctica. Como ya vimos, el hablar y el hacer. Pero hay 2 preguntas que quiero responder en este punto. ¿Cómo era la justicia de los fariseos? ¿Y cómo se ve la verdadera justicia? ¿Cómo era la justicia de los fariseos? Quizás uno de los personajes que más puede ilustrarnos de mejor manera esta justicia en el corazón de muchos fariseos es aquel fariseo que vino al templo a orar, del cual ya mencionamos en Lucas. Sus propias palabras y sus acciones nos ayudan a identificar cómo se ve su justicia, cómo él se jactaba, cómo él estaba orgulloso a través de sus oraciones y de sus palabras. En Lucas 18, capítulo 18, versículo 9 en adelante, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo dice que oraba consigo mismo, y es particular que aunque viene al templo a buscar a Dios, supuestamente,
termina encontrándose a sí mismo. Se conforma y se agrada en ello. Él es el centro de su existencia y todas sus preocupaciones giran en torno a sí mismo. Luego dice que da gracias a Dios por cosas que no es, por no ser como los demás hombres. Y nos da información sobre qué cosas él no había hecho. Él no era un ladrón, no era un extorsionador, no era injusto, no andaba en negocios ilícitos, no había sido injusto en sus transacciones. También dice que no había sido un adúltero. Y a pesar de lo común que pudiera haber sido el adulterio, él dice que nunca había aprovechado ninguna oportunidad para seducir a la mujer de su prójimo. No era un adúltero. En resumen, este hombre está diciendo muchas cosas de su justicia. Este hombre era un hombre que en su justicia había evitado muchos males. En verdad lo había hecho. Muchos males que la mayoría de los gentiles no se importaban por no hacerlos. Pero él dice, yo no he hecho estas cosas. Lo dice con seguridad. Vamos a creerle. Pero también nos dice qué cosas también había hecho. Era diligente en ayunos semanales. Probablemente se mortificaba y se abnegaba por algún tiempo en este propósito. Además dice que de forma exacta y justa describe los valores correspondientes a su diezmo. No se le había escapado ni una sola hierba de su jardín para separar el diezmo. Y por eso dice, pago diezmo de todo lo que poseía. También sabemos que ellos oraban continuamente, como lo estaba haciendo, y no de manera superficial. Piensen esto, él no estaba solamente 10 minutos orando. La Escritura también describe en otros pasajes que ellos tenían largas oraciones. Y oraban en las esquinas, en las calles, en las sinagogas. Eran muy estrictos en guardar el día de reposo. Se negaban, como ya mencionamos también, a realizar buenas obras o buenas acciones en ese día. Multiplicaban sus lavamientos mucho más allá de lo que la ley pedía. Y eran buenos administradores de lo que poseían. Como ya hemos mencionado, eran muy respetados, muy reconocidos en medio del pueblo e incluso eran admirados. Y una de las cosas que me preguntaba mientras pasaba por esta parte, ¿qué pasaría si tuviéramos un perfil como esto como candidato para la membresía? ¿Lo aceptáramos? Parece de mucho bien, ¿verdad? Pensemos en eso. Cabe mencionar también que es evidente que no todos los escribas y fariseos eran exactamente iguales. Quizás algunos sobresalían más en alguna área y otros en otra. Y quizás algunos también fueron descuidados en su propia religión. En cualquiera de los casos, Dios es poderoso para salvar incluso al más duro, religioso y difícil de los fariseos. Y evidentemente tenemos ejemplos de eso. Cuando el Señor salvó a Pablo, a Saulo, luego el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se describe a sí mismo en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Él se describe a sí mismo, no como el fariseo del cual hablamos, no como jactancia, sino que se describe como un reconocimiento de la gracia de Dios. Él dice, Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si habían 600 mandamientos, probablemente Pablo los cumplía todos, al parecer. Podemos decir entonces que esta justicia del hombre fariseo, o su búsqueda de la misma, es simplemente externa y servirá solo para cambios superficiales. Es una justicia externa que sirve solo para cambios superficiales. El problema es que muchos se contentan solo con eso, solo con cambios superficiales. Muchos hombres o mujeres traen sus cuerpos
al lugar de adoración para orar, para escuchar la palabra, incluso para participar de los sacramentos. Traen sus cuerpos, pero su mente está en otras cosas. Y sus corazones están muy alejados todavía. Pocos traen su corazón con ellos para adorar interior y espiritualmente, en espíritu y en verdad al Señor. Algunos se sienten mal, por ejemplo, y dicen: yo nunca podría asesinar a alguien. Todos estos sicariatos que hay, que lamentablemente suceden en nuestro país, yo nunca podría hacer eso. Y está bien que Dios nos guarde de realizar algo como eso. Pero aunque digan eso, no tienen reparos, por ejemplo, en la malicia, en el odio, en las riñas, en las ofensas en el corazón. Algunos dicen: yo nunca robaría públicamente algo. Pero no tienen temor de robar la credibilidad de alguien a través de un chisme. O simplemente no ser generosos al dar. O incluso engañar con una medida falsa o no pagando los impuestos. Entonces, este tipo de personas se conforma con una justicia exterior, pensando que todo está bien. E incluso llegan a pensar de que serán salvos por este tipo de justicia. Pero la línea que dijimos que el Señor ha planteado es muy clara. Este tipo de justicia, como la de los fariseos, no sirve, no es suficiente. No hay reino de Dios ni reino de los cielos. No hay salvación en este tipo de justicia. No lo hay. Entonces, ¿cómo se ve la verdadera justicia? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para este tipo de justicia que está diciendo el Señor mayor, Dios, el Señor, debe darnos un corazón nuevo, a través de un nuevo nacimiento. Como dice Romanos 8:7, parafraseando, el hombre natural es enemigo de la ley de Dios. No se sujeta, es alguien que odia a Dios, odia su ley y naturalmente no puede someterse a ella. Puede quizás hacer algunas obras externas que la ley demanda, pero no se somete a la ley de Dios de forma voluntaria. Hasta que Dios conceda de su gracia un nuevo nacimiento, nuevas capacidades, nuevos afectos hacia Dios y hacia su ley y hacia su prójimo, entonces seremos capaces de amar la ley de Dios y de obedecerla y de deleitarnos en ella. Si no has nacido de Dios, si no has nacido de su Espíritu, entonces no puedes superar la justicia de los fariseos y escribas. No das la medida que Cristo Jesús establece. Para participar del reino de los cielos, la medida de justicia debe ser mayor a los escribas y fariseos. Pero continuando con el pasaje de Filipenses que leímos hace un momento, en Filipenses 3, Pablo también nos da una descripción de la verdadera justicia. Filipenses 3, 7 en adelante. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando el conocimiento y la justicia de Cristo le es presentada al creyente, entonces entendemos que nada más tiene valor en la vida que no sea agradar a Dios. Nada más tiene valor en la vida que no sea agradar a Dios, y no por nuestras propias justicias, sino por la justicia que es de Dios por la fe. En tal sentido, la justicia del cristiano será totalmente diferente
porque es interna, es espiritual, procede de un corazón regenerado que ahora teme a Dios y quiere agradarle. Y por lo tanto, no limita los mandamientos de Dios a un sentido literal, sino que busca el sentido espiritual, el cual Cristo nos ha explicado. Busca aprender lo que Cristo ha enseñado con respecto a su ley y desea obedecerlo. Y aunque su corazón y en nuestro corazón todavía hay un remanente que nos lleva a cometer pecados contra la ley, aún así nos esforzamos con todo el corazón y el alma para, por el poder del Espíritu Santo, detener las tendencias pecaminosas y buscar por medio de la fe, como dice la palabra de Dios, tener todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En resumen, la justicia de Cristo, la justicia de Dios, la que es mayor a los fariseos, se ve en un cristiano, en alguien que desea ser perfecto, no que se cree perfecto, es distinto. Desea ser perfecto, desea ser más justo, desea ser más santo, no para jactancia propia, ni para que los hombres me reconozcan, sino porque ama tanto a Dios, no solo porque ha sido salvado, sino también porque desea mortificar los pecados que ofenden a ese Dios que ama. Él sabe que nada de esto será posible. Un cristiano, un discípulo sabe que nada de esto será posible con su propia justicia. Necesita de una justicia mayor y más grande para venir delante de su Dios. Y damos gracias a nuestro Señor porque esa justicia nos ha sido provista por su gracia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No es la nuestra, no es nuestra justicia la que tiene que ser mayor que las escribas y fariseos, porque no damos la medida. Es esta justicia, la de Cristo, la que es mayor que la de los escribas y fariseos. La única forma de que un pecador se pueda presentar justo delante de Dios, dado que en Adán todos somos culpables por el pecado y estamos sujetos a la maldición de Dios, la única forma de esto es cuando Cristo es nuestro fiador y salvador y Señor. En su vida Él obedeció completamente la ley de Dios y en su muerte sufrió todo lo que la ley demandaba para los transgresores. En esta obediencia, en ese sacrificio perfecto, es el único que puede justificar a los pecadores como usted y como yo. Y es solo esta justicia la que permite que nuestro corazón cambiado, renovado, y que ahora ha sido escrita la ley en el corazón y que ahora hemos sido perdonados nuestros pecados, es solo esta justicia lo que permite eso. Por lo tanto, no perseveres en tu propia justicia para entrar al reino de los cielos, porque no servirá. Debemos de preguntarnos, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Yo espero que la respuesta de todos los niños, de todos los jóvenes y adultos aquí sea así, si queremos entrar al reino de los cielos. Pero esa pregunta debiera acompañada de otra. ¿Con qué justicia te vas a quedar para entrar al reino de los cielos? ¿Con qué justicia? ¿Qué justicia vas a abrazar? ¿La tuya propia, la cual hemos dicho que es insuficiente? ¿O la justicia perfecta de Cristo? Como ves, el pasaje es muy claro. Si sigues viviendo en tu propia justicia, eso es similar o menor que la justicia de los escribas y fariseos, y por lo tanto no hay formas de que entres al reino de los cielos con esa justicia natural.
pero hoy mismo está disponible la justicia perfecta de Cristo para todo aquel que cree. Por lo tanto, mira a Cristo para salvación de tu alma, santificación, justificación y redención. Aplicaciones finales. Hermano o hermana en Cristo, que estás aquí, si tuvieses que evaluar hoy mismo, si tuvieses que poner en una balanza, por un lado pondrías la justicia que tú has abrazado, y por otro lado pusieras la justicia de los fariseos, ¿cuál pesaría más? Espero que todos estemos de acuerdo en que sería una vergüenza que se pusiera de un lado la justicia que yo he abrazado y la justicia de los fariseos, y la justicia de los fariseos pese más en esa balanza. Lo cual sería un indicio de que quizás no esté abrazando la justicia de Cristo, porque siempre la justicia de Cristo va a pesar más. Así que examina aquello. ¿Qué justicia has abrazado y estás abrazando? Recuerda que la vida cristiana demanda de todos sus discípulos, nos demanda tanto el hablar como el hacer. No podemos ser solo cristianos nominales de palabras, sin acción, sin efecto de la justicia de Cristo en nuestro corazón. Esos cristianos no son cristianos, mejor dicho. No hay cristianismo allí. Aquellos que han sido salvados por Cristo hablan y enseñan de Él a su prójimo, pero también actúan y viven conforme Él dice. Por lo tanto, recuerda que Cristo no dejará pasar ni una sola tilde, ni una sola jota de lo que ha dicho. Así como podemos tener plena confianza en sus promesas y bendiciones al ser parte de su pueblo y un día estaremos en su reino, también debemos de saber que Él cumplirá sus advertencias y sus juicios contra todos aquellos que han endurecido su corazón y rechazaron la justicia de Cristo. Por lo tanto, que el Señor abra los ojos y el entendimiento a aquellos que no le conocen aún, y puedan hoy abrazar la justicia de Cristo y relacionarse con Cristo y con su ley por medio de la fe. Oremos. Oh Señor, gracias. Gracias por este recordatorio. Señor, no quisiéramos caminar por los linderos del fariseísmo, del nominalismo, o de una fe sin obras. Señor, guárdanos de aquello como iglesia, como individuos, como creyentes. Hay una gran responsabilidad en enseñar tu palabra y predicar tu evangelio, pero hay una gran responsabilidad también en vivirlo de la misma manera. Así que, Señor, te rogamos que nos ayudes. Ayúdanos, oh Señor, a examinar esto en nuestro propio corazón, que nuestras acciones y nuestras palabras sean consecuencia de haber abrazado la justicia de Cristo y no nuestra propia justicia. Guárdanos de querer justificarnos a nosotros mismos haciendo cosas, porque nadie entrará al reino de los cielos así como dice tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a perseverar en hacer tu voluntad, descansando en la justicia única y perfecta de Cristo, para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de nuestra alma. Te lo rogamos, oh Señor. Muestra a Cristo a quien no te conoce hoy aún. Cambia el corazón de piedra por un corazón nuevo. Santifica tu iglesia, oh Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.